AM530. 5:35 de la tarde, estamos en un raíz de charlas y todas muy interesantes. Creo que esta no va a ser la excepción. Una noticia hace algunas horas, un encuentro entre el secretario del Tesoro Bessent de los Estados Unidos y el viceprimer ministro de China en Ginebra, en Suiza, donde se produjo un acuerdo entre Estados Unidos y China de reducir aranceles, una suerte de acuerdo de pacto durante 3 meses, con una reducción de aranceles muy importante. Creo que en el caso de Estados Unidos de 140%, algo así, al 30%, en el caso de China, 100 y pico hacia el 10%, o el 80% hacia el 10%, pero en definitiva, más allá de los números específicos, un acuerdo al fin. Entonces vuelven a surgir las preguntas si lo de Trump era una amenaza para una negociación. Bueno, ¿cómo queda todo ese panorama? Está en línea Gustavo Girado, es licenciado en Economía, director de la carrera de posgrado de especialización de estudios en China contemporánea en la Universidad de Lanús. Gustavo, soy Pablo Caruso con Luis Pagíniger en Que Vuelvan las Ideas. Saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muchas gracias, Gustavo, por atendernos. A ver, ¿qué estás viendo en este anuncio que me imagino lleva a otras líneas de análisis de la relación entre Estados Unidos y China, o cómo Estados Unidos intenta adoctrinar, digamos, al resto de los países en un momento que suele decirse una potencia en decadencia, ¿no? Mira, Pablo, en lo personal no es es cierto, yo estoy arriba del tema todo el tiempo y no tengo esa ventaja, ¿no? Pero no me sorprende haber alcanzado un principio de acuerdo, en todo caso un acuerdo temporal, porque no podía subsistir la situación previa. El día de la liberación, del 2 de abril, cuando ataca a todo el mundo Estados Unidos, rompiendo los acuerdos desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque todo esto viene con toda una gran cantidad de reglamentaciones, estándares, digamos, con todo un formato de cómo iba a funcionar el mundo, escrito por Estados Unidos y los ganadores de la Segunda Guerra, y eso es lo que nos rige hasta ahora. Bueno, todo ese mundo está resquebrajándose hace un par de décadas, y de ahí es que vemos algunas potencias emergentes, digamos, disputando lugar con su propia voz, digamos, ¿no? Entre ellos China. ¿Y qué pasa? Lo que hizo Trump el 2 de abril es virtualmente romper absolutamente todos los acuerdos previos, porque castigó a todos los países de una manera equivalente y con un criterio que todavía no lo conocemos, ¿no? Técnicamente fue totalmente arbitrario, y 96 horas después, si mal no recuerdo, echó todo por tierra durante 90 días, mientras que con China escalaba. Y escalaron mutuamente esas piñas va y viene, hasta un punto en que el comercio era totalmente imposible. De hecho, prácticamente se detuvo, y el comercio entre ambas economías es extremadamente importante, no solo para ellos, para todo el mundo. China le vende muchísimo, por mucho dinero a Estados Unidos. Estados Unidos tiene en China un mercado muy importante, y haberlo detenido por estas medidas políticas del señor Donald Trump iba a tener consecuencias pero muy serias. Hacia el interior de Estados Unidos iba a tener consecuencias realmente muy malas, y mucho antes de las que podía haberlo tenido sobre la República Popular China. Entonces, Gustavo, por lo que planteás, sí, ¿es Estados Unidos el que retrocede sobre uno no sabe si efectivamente eso fue una suerte de bravuconada planificada para tratar de reorganizar un poco el comercio mundial, o...? No tengo dudas, Pablo, con eso. No tengo dudas que fue una patada al tablero para sentarse a negociar con todos y cada uno. De hecho, en este momento está viajando una delegación del gobierno argentino a negociar el famoso 10% que nos metieron de arancel, que se pidió absoluta reserva para esto. Es público que han viajado, y otros lo han hecho. Están la gente de la Unión Europea, por esto estas reuniones fueron de Scott Bessent allá en Suiza. Japón lo había hecho hace unas semanas también. Lo que pretendía Estados Unidos lo consiguió con potencia y con economías de mucha menos envergadura, pero lo que era importante para Trump claramente es negociar una posición de mucha más fuerza. Por eso rompió todo lo que en su consideración política estaban perjudicando a Estados Unidos con el famoso robo de empleo, claro, robo de dinero, ¿no? Como que todos habían progresado gracias a expensas de Estados Unidos, claramente sin leer un libro de historia, ¿no? Porque evidentemente Estados Unidos está en el lugar tan importante que está gracias al orden global que Estados Unidos ayudó, colaboró fundamentalmente para que se establezca. Así que que lo que ha pasado en las últimas horas es sencillamente algo totalmente razonable,
que es suspender las medidas tan arbitrarias y totalmente irracionales y sentarse a negociar, que es lo mismo que había hecho Donald Trump en su primer mandato con el acuerdo que se llamó de fase 1, que no se pudo cumplimentar porque vino el COVID. Vino el problema sanitario global que detuvo el comercio mundial. Entonces, aquel acuerdo que ya habían alcanzado en el primer mandato de Trump con el gobierno chino, se tuvo que detener. A mí me parecía muy raro que en este segundo mandato de Trump se borrase, digamos, es como si no se hubiese considerado aquella situación. Lo primero que acaba de suceder es que volver al momento en el cual Estados Unidos toma una posición de fuerza, golpea primero para conseguir prerrogativas. Este retroceso, que se lee como un retroceso norteamericano en estas últimas horas, claramente es porque se excedió en el golpe, por decirlo de alguna manera, y domésticamente, no solo el aumento del nivel de precios, sino las levantadas de teléfono de las grandes corporaciones que dependen en forma importante de China, lo han hecho reconsiderar esta situación. Porque una cosa es el problema con Argentina, pero otra es con la República Popular China. A ver, Gustavo, sí. Uno va teniendo en claro que hay una manera de hacer política, no digo de Estados Unidos, pero sí seguramente de liderazgos como el de Trump o de personajes de la política como el de Trump, que tiene que ver con estas altisonancias, con patear el tablero, es decir, casi con cierta emocionalidad en la propia gestión que va acumulando algo que no sabemos muy bien cuánto dura o eventualmente qué tan profundo cala en el rediseño mundial, ¿no? Lo estamos atravesando, es una noticia en desarrollo, podemos decir. Si esa es la manera de hacer política que hoy gobierna en Estados Unidos, que podríamos decir representa a Bolsonaro, Milei, alguna de las figuras de la ultraderecha en Europa también, ¿cuál es la manera china de hacer política, a tu criterio, en este momento del tablero geopolítico? Que por supuesto desconocemos por completo, aún quienes pregonamos el pensamiento crítico, nunca nos formaron en saber cómo leer políticamente a países como China, ¿no? Sí, pareciera que nos estamos enterando todos juntos a la vez. El mapa está cambiando aceleradamente, como bien marcaste, y China acá, y por supuesto es totalmente personal esto, no viene sorprendiendo porque nunca lo ha hecho. Desde el mandato, luego de Mao Zedong, luego del que fundó la República Popular China, vino un tipo muy importante que se llamó Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, una persona bajita de estatura, pero tremendamente grande en su capacidad intelectual, y es el tipo que moderniza China, y el famoso, con quien progresa económicamente China en forma muy acelerada, ¿no? El de los crecimientos de 2 dígitos durante muchos años. Deng Xiaoping tenía una frase así, no de cabecera, pero esas frases que luego ellos convierten en célebres, que hablaba de que China no debía mantener nunca la iniciativa, sino siempre guardarse en el silencio, en las sombras, en un segundo lugar, y nunca tomar la iniciativa, sino esperar los acontecimientos. Eso fue muy bueno como estrategia para China durante las décadas siguientes, hasta que toma el mandato Xi Jinping y le toca la época en la cual China tiene que trascender. China tiene que desplegarse sobre el resto del mundo con sus intereses, sus valores, porque necesita mantener, ¿no?, un progreso para una población de más de 1.400 millones de habitantes, que el Politburó necesita, con el aval, digamos, sostenerla políticamente con el ok de la población. Claro. La revolución china se mantiene en la medida que la gente lo apoya. El Partido Comunista se mantiene en el poder y el régimen de partido único que funge en China se mantiene porque la gente apoya al Partido Comunista Chino. ¿Por qué? Porque la gente progresa. Paulatina, muy lentamente, pero progresa. Y en la medida que progresa, ¿cuál es la respuesta política de China a nivel global? Bueno, nos hemos manejado en un mundo multipolar, nos hemos manejado en un mundo con esquema de gobernanza global que vienen desde fines del siglo pasado, hemos sido miembros del club global con la OMC, hemos participado, estamos diciendo qué es lo que queremos, estamos proponiendo, estamos marcando senderos a seguir, nos estamos uniendo, y ahí aparece el G20, aparecen reuniones del G2 con Estados Unidos. Es decir, China se convierte en protagonista, tiene voz propia, y sus mandatos, digamos, aparecen en la mesa de negociación. China llegó de esta manera hasta acá. Entiende que dejar de hacerlo es inconveniente.
y cambiar radicalmente no es su práctica. China se toma mucho más tiempo para poder tomar decisiones radicales de cambio. Si bien es muy flexible, el Partido Comunista especialmente es muy flexible en la manera de adoptar políticas, a nivel global siempre ha sido bastante pragmático, pero los movimientos son lentos. Porque no solo, digamos, el efecto mariposa que puede tener un movimiento de China, muy pequeño en su territorio, pero tiene un fuertísimo impacto mundial. Vos pensás, Pablo, que las 14 economías que rodean a China, Japón, que importantes economías como Japón, Corea, ¿no? Y todos los del sudeste, el principal destino de las ventas es China. El principal destino de las ventas de los 14 vecinos de China es China. Y los productos, los trozos de productos que recibe China, toman la forma final en China y salen de China para el mundo, convirtiéndose a China en la fábrica global, digamos, ¿no? Claro. Si China alcanzó semejante estadio de desarrollo y tiene semejante nivel de bienestar al punto que eliminó la indigencia, comportándose de la manera que se comportó hasta acá, no tiene otra cosa que tratar de promover que todo siga como está. Lo mejor que puede suceder para China es que todos los demás se alineen con las prácticas viejas del multilateralismo, de esquemas de gobernanza global, de paz global, que China estimula, promueve y trata de incentivar justamente para evitar que las decisiones tengan semejante grado de locura. Me viene la frase paciencia china, pero es cierto que en el momento más agudo del conflicto, uno de los ministros, no recuerdo qué ministro de gobierno chino, dijo, esta guerra comercial la vamos a seguir hasta el final. O sea, esa paciencia no implica debilidad, evidentemente, ¿no? No, y aparte recuerdo el comentario, pero fue justamente porque no hay antecedentes de que de repente un presidente, en este caso de la potencia mundial más importante en términos tecnológicos, en términos militares y en términos financieros, que es Estados Unidos de Norteamérica, no hay antecedente que tome una decisión totalmente alocada, sin ser previamente anticipada, sin ser negociada, dialogada. No están acostumbrados a esto. Claro. Mucho menos en un orden justamente establecido por el hemisferio norte occidental. Acá es donde es un orden establecido por Gran Bretaña, Estados Unidos, los grandes ganadores de la Segunda Guerra, que diseñaron, digamos, a gusto y piacere la institucionalidad que nos rige desde entonces. Bueno, China se suma a ese esquema en la medida que el tiempo transcurrió. Y ahora los mismos que lo armaron lo intentan patear el tablero. Frente a semejante situación, China claramente va a tratar de mantenerle el statu quo, pero acá, y este es un dato interesante, Pablo, no te olvides de lo siguiente: China le vende muchos productos a Estados Unidos y le compra muchos menos en comparación. Por lo tanto, cuando Estados Unidos quiere algo de China, tiene un menú tremendamente amplio para afectar de intereses chinos. Claro. ¿Se entiende? Se entiende. Es amplísimo, porque le compra de todo. En cambio, cuando China le tiene que devolver la piña, tiene un menú mucho más escueto, mucho más pequeño, porque no es tanto lo que le compra. Y casi todos productos en los cuales, encima, lamentablemente, productos en los cuales Argentina también vende. Gustavo, realmente interesantísimo el análisis, nos deja mucho material para ver cómo sigue estos 3 meses de acuerdo y qué respuestas hay, ¿no? Insisto, sobre todo en esta relación bilateral, que no es exactamente la misma en la capacidad de piñas para pegar, pero sí, claro, que tiene un peso muy, muy importante. Gracias por el rato. Por favor, Pablo, gracias y un saludo para todos. Un gran abrazo. Gustavo Girado, licenciado en Economía, director de la carrera de posgrado de especialización de estudios de China contemporánea de la Universidad de Lanús. Muy interesante. Ya lo creo. Pero bueno, ahí está el acuerdo celebrado en Ginebra. Bueno, un acuerdo de 3 meses donde son todos 3 reducen. meses, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ¿te acordás cómo arrancó todo? Sí, ¿no? Absolutamente, claro. 5:48. Somos Radio AM 530.